con la materia principios bíblicos del avivamiento. Y a mí me gustaría hablar acerca de las características del avivamiento. Un poco va a ser a modo de repaso, porque algunas de las cosas que voy a hablar en las características del avivamiento las hemos visto como este camino hacia el avivamiento, pero también vamos a ver algunas más que no hemos nombrado. La primera característica para aquellos que están tomando nota es la soberanía de Dios. Es la primera característica del avivamiento. La soberanía de Dios señala que el avivamiento está cerca. Nosotros lo hemos marcado en nuestro camino como Dios toma la iniciativa. Esa es la soberanía de Dios. Dicho con otros términos, el fuego santo no puede provenir de los seres humanos. El fuego del avivamiento tiene que venir del cielo, tal como ocurrió en el Antiguo Testamento en el momento de la consagración del tabernáculo. Por eso vamos a leer Levítico capítulo 9, verso 24. Dice: un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Era el momento en que se consagraba todo el tabernáculo y de Dios del cielo desciende, de la presencia de Dios sale un fuego y enciende el altar. El fuego vino del cielo. ¿Qué nos enseña esto? Que el avivamiento genuino no puede ser el resultado de la voluntad humana. No puede surgir porque gritemos más o porque hagamos un tipo de reunión especial, porque el avivamiento es el fuego divino, el fuego del Espíritu Santo derramado en el corazón de los creyentes. Siempre que hablamos de avivamiento, hablamos de creyentes. Es la vivificación de la iglesia la raíz del avivamiento. Antes de despertar Dios la conciencia de los incrédulos para salvación, necesita despertar a la iglesia para purificación. Por eso siempre el fuego del Espíritu Santo es un fuego que purifica. No sé si recuerdan Levítico 10, Nadab y Abiú. Dice que estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, van delante de la presencia del Señor y presentan un fuego extraño. Y el juicio fue sumarísimo, porque salió fuego de la presencia de Dios en juicio y los mató, los fulminó ahí en el mismo lugar. ¿Qué significa fuego extraño? Fuego extraño es algo que no surge de Dios, sino del ser humano. Por eso cualquiera de nosotros que intente emular un avivamiento puede ser tan responsable como Nadab y Abiú del mismo pecado. ¿Qué es fuego extraño en el avivamiento? Es todo mover espiritual que no viene del cielo y que intenta reemplazar lo que es verdadero, lo que es genuino y lo que es santo. De ahí que tengamos que entender todos nosotros que aunque el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto para el momento en que el Señor traiga el avivamiento, no podemos generar nosotros un avivamiento. Eso habla de la soberanía de Dios. Dios se reserva el momento, Dios se reserva la preeminencia de generar el avivamiento. Un caso bíblico es el que vimos en el tabernáculo, Levítico capítulo 9. Y un caso en el Nuevo Testamento es Pentecostés. La palabra de Dios habla en Hechos capítulo 1, 2 acerca de la promesa del Espíritu Santo y el advenimiento del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús asciende, ustedes piensen en esos discípulos. Los corazones de ellos estaban sumamente avivados, expectantes, pero no había llenura todavía. Eran vasos sedientos de la presencia del Señor. Por eso permanecieron en oración perseverante, en unanimidad, en el aposento alto, esperando el cumplimiento de la promesa. Estaban esperando, estaban preparados. Pero en un momento, en el de repente de Dios, el Espíritu Santo vino desde el cielo, el avivamiento llegó desde el cielo. Y cuando llegó, encontró vasos preparados para que rápidamente se transformaran en un canal útil para el fluir del Espíritu Santo.
Por eso yo les decía que cuando el Señor comienza a obrar, las personas que se convierten en el obrar de Dios, en el mover de Dios, son conversiones genuinas y rápidamente son eficaces en el reino del Señor. Porque todo es genuino, porque todo es rápido en el Señor, cuando Él viene. Ahora, cuando nosotros hablamos de Levítico capítulo 9 y decimos que en el tabernáculo, es verdad, el fuego vino del cielo. Antes de que ocurriera ese momento histórico que era la consagración del tabernáculo, el Señor ya había dado palabra a los sacerdotes de cómo debían tratar ese fuego santo. En Levítico capítulo 6, verso 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Vamos a ponerlo dentro del contexto del avivamiento. Nosotros no podemos crear el avivamiento, no podemos encender el fuego del altar, pero podemos apagarlo por descuido. ¿Qué se requiere? Que cuando Dios comienza a avivar el fuego, cuando Dios comienza a soltar desde el cielo su bendición, nosotros tenemos que cuidarla, sacar toda pereza y tomar con disciplina las armas espirituales, practicar las disciplinas espirituales de manera perseverante para que el Señor siga obrando. ¿Se entiende? Esa es la responsabilidad. Nosotros no podemos encender un avivamiento, pero lo podemos apagar, hermano. Cuando la carne crece, como resultado de la pereza en la práctica de las disciplinas espirituales, por eso siempre hablamos que las disciplinas espirituales, oración, lectura de la palabra, ayuno, vigilia, son medios. Vas y te expones a la presencia del Señor. Y cuando te expones delante de la presencia del Señor, le das lugar a que Él te vaya corrigiendo, cambiando, transformando. Pero cuando omitís ese paso, lo que va a crecer es la carne. Y si crece la carne, se apaga el espíritu. Porque lo terminamos contristando, lo terminamos apagando. De ahí que los avivamientos se apaguen. Dios quiere que nosotros vivamos en avivamiento. Pero cuando la carne crece, el avivamiento se apaga. Entonces, la primera característica, Dios toma la iniciativa o, en otras palabras, la soberanía de Dios en el avivamiento. Por eso hay algo muy importante. Siempre que Dios va a obrar, hace esto que estamos haciendo ahora. Prepara a su pueblo. Porque el pueblo tiene que estar preparado para el momento de su espíritu. Pero cuando se cumplan esas condiciones, hermanos, el hecho de cumplir con las condiciones bíblicas para el avivamiento no generan la fuerza motora capaz de iniciar el avivamiento. Y esto es muy importante, yo quiero que lo tomen muy en serio. Porque si nosotros haciendo ciertas cosas podríamos generar el avivamiento, creceríamos en independencia. Creeríamos que podemos traerlo. Eso siempre es prerrogativa de Dios. Nuestro corazón tiene que permanecer en humildad, en sujeción. Es la única manera en la que vamos a estar dispuestos para el momento en que Dios suelte esa bendición. En el momento cero, la hora cero, o como dicen algunos autores, el día de su poder. Como la palabra también habla del día de su poder. ¿Está bien? Entonces, la primera característica, la soberanía de Dios. La segunda es la conciencia de Dios. Algo que estamos viendo mucho nosotros en este tiempo. ¿Qué es la conciencia de Dios? Cuando Dios toma la iniciativa, despierta a la iglesia. ¿Cómo la despierta, Silvia? Las personas empiezan a tener la conciencia de la presencia, de la cercanía. Dios está cercano y presente. Te movés y vos sentís que los ojos de Dios están. Estás haciendo algo y sentís su presencia. No la podés omitir. Dios está despertando los sentidos. Eso es algo muy llamativo cuando Dios comienza a obrar sobrenaturalmente. La conciencia de la presencia de Dios. Y cuando eso aparece, se busca la santidad, se anhela la santidad. Uno intenta agradar a Dios. Los pecados comienzan a ser abandonados, no porque alguien te lo diga, sino porque tenés conciencia de la cercanía de Dios. Y no solamente los pecados groseros, sino los pecados ocultos del corazón. Uno necesita limpiarse. En el tiempo en que Dios se mueve, es fácil que la iglesia se arrodille,
porque aparece la postración ante la santidad de Dios. Uno tiene entendimiento de la santidad de Dios. Aunque no sea plena, hermano, porque la eternidad no nos va a alcanzar para conocer a Dios tal como Él es infinito. Pero igual nosotros empezamos a vislumbrar la majestad y la santidad de Dios y nos postramos delante de Él en convicción genuina de pecados, en adoración genuina, sin que nos importe lo que pasa alrededor. Eso es conciencia de Dios y una marca de que Dios se está acercando. Y aquí hago una salvedad. Yo no sé si notaron, pero el Espíritu Santo cuando descendió sobre el Señor Jesús lo hizo en forma de paloma. Es en el único caso, porque en el Señor Jesús no había pecado para purificar, pero en todos los seres humanos cuando el Espíritu desciende lo hace como fuego. Porque el Señor cuando desciende también purifica. Por eso debemos anhelar el encuentro con el Espíritu, anhelar el avivamiento. La tercera característica es corazones preparados. Y a esto nosotros nos abocamos mucho en el día de ayer acerca de labrar el barbecho, la palabra de Oseas 10:12, que consiste en la convicción de pecado, la humillación, el quebrantamiento y el arrepentimiento. Y habíamos dicho que estos pasos en este sendero o camino que conduce al avivamiento pueden ser intercambiados. Muchas veces la persona comienza con humillación, no necesita sentir nada, entiende que Dios requiere arrepentimiento, entonces humilla su alma, lo busca en humillación y Dios lo exalta, Dios lo honra con una visitación, con el perdón, con su presencia. A veces la humillación es el camino para la convicción de pecado, o a veces la convicción de pecado te lleva a la humillación delante de Dios porque entendés que el primero al que has herido con tu pecado es al amor del Señor. Como dijo el salmista en el Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Esto conduce al quebrantamiento, y habíamos dicho que es el quebrantamiento. No es el andar cabizbajo, como tampoco en la humillación tiene que ver con una actitud corporal, sino que tiene que ver con la actitud del corazón. Es la docilidad a la voz del Espíritu. Es como el caballo joven que tiene todos sus bríos, toda su potencia, pero que se sujeta a las riendas del amo. Mantiene todo su vigor. Dios quiere que así nosotros vivamos, en el vigor del Espíritu, pero sujetos a Él. Cuando vamos por acá y el Señor da una orden, automáticamente nos alineamos con la orden del Espíritu. El quebrantamiento habla de eso, es la docilidad a la voz del Espíritu. ¿Qué quiere Dios a través de la convicción del pecado, la humillación y el quebrantamiento? Que nosotros experimentemos el arrepentimiento según Dios. Es un arrepentimiento que nos conduce a la vida. ¿Hay tristeza? Sí, pero una tristeza que te lleva a la vida. Te conduce el pecado, sí, a un camino que va hacia la muerte. Pero cuando estás en arrepentimiento ves el poder del pecado y ves la misericordia de Dios que te toma de la mano y te saca y te dice que hay vida, que hay abundancia, que hay un futuro, que hay una esperanza. Ese es el Dios que nosotros proclamamos, en quien creemos, en el que vos y yo hemos depositado nuestra confianza, al que viniste a adorar y al que sustenta tu vida. Ese es el Dios de toda la gloria. Ese es el arrepentimiento que Él le agrada. Corazones preparados. Esa parte nos corresponde a nosotros, por eso es tan importante. El Salmo 110:3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Y cómo se te ofrecerá? En la hermosura de la santidad. Hermanos, debemos entender todos los que estamos aquí que el avivamiento es una poderosa estrategia de Dios frente a las fortalezas de Satanás. Por eso cuando más crece el mal, es el momento propicio para que Dios se manifieste con un avivamiento. Cuando vos ves que las cosas más mal están, empezá a alentar tu corazón, porque significa que Dios está cerca, que Dios quiere levantar a la iglesia, que Dios quiere revestirla de poder, porque frente a esas fortalezas de Satanás no podemos ir con armas humanas, no podemos ir con argumentos, no podemos ir con razonamientos, solo el poder de Dios puede hacer frente. Por eso el avivamiento es tan importante, por eso debemos anhelar movernos en el poder del Espíritu Santo, porque cuando viene el avivamiento es la estrategia de Dios para destruir las fortalezas espirituales, cuales sean, en cualquier ambiente y en cualquier lugar. La otra característica,
vasos ungidos. Y a mí me gusta mucho pensar en esto porque es algo muy común. Vasos ungidos es la próxima característica, no sé si la están viendo. Antes del avivamiento, lo común es que dentro de la congregación, de la iglesia, del grupo que se considera que va a ser visitado por Dios, existen muchas discrepancias. Hay discordias por 1000 motivos. Hasta existen discrepancias teológicas. Eso que parece insalvable, imposible de mediar, porque parece que uno habla con uno y el otro se enoja y después vuelve el otro, ¿se entiende? Es una cosa, una mezcolanza ahí. Cuando el Señor viene, eso desaparece. ¿Por qué? Porque también desaparece el deleite en toda controversia teológica. Uno no intenta mostrar que sabe más que el otro, sino que hay un espíritu de humildad donde todos nos queremos sentar y que el Espíritu Santo nos enseñe, como hizo María a los pies del Señor Jesús. Entendemos que hay tanto por conocer de Él, que a veces el hermano que está al lado tuvo una visitación del Señor, Dios le reveló una palabra que me bendice tanto, que no importa los años que tengo de creyente, si mi corazón está dispuesto, yo puedo ser edificado por ese hermano. Caen las estructuras, caen las chapas, caen los títulos, todo eso que es humano cae, porque el Espíritu Santo es el centro de todo. Todo se focaliza en la obra y en la persona del Espíritu Santo. Y como decíamos antes, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Pero Él nunca habla de sí mismo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, siempre nos muestra a Cristo. Hace que el centro de toda la escena sea Cristo. Sin embargo, en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay obra en la palabra de Dios que no haya sido ejecutada por el Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que es el brazo todopoderoso del Dios omnipotente. Es el que ejecuta las órdenes de Dios. Es el que hace que todas las cosas que están en el corazón de Dios se lleven a cabo. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender la dimensión, porque es el poder de Dios en acción. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando el Señor viene, yo les decía esta característica de los vasos ungidos, desaparece el deseo de sobresalir. Por eso yo voy a insistir hasta el cansancio, porque para mí ha sido tremendamente sanador, liberador, que el Espíritu Santo es lo que dice su palabra, pero a veces uno no lo ve con esa claridad. En el reino de Dios, ¿quiénes son los importantes? Entonces nosotros miramos un predicador conocido, miramos a un apóstol y creemos que son importantes. Son visibles, hermano. Pero ¿sabe quiénes son importantes en el reino? Los obedientes, visibles o invisibles. El Señor mira el corazón. El Señor mira tu obediencia. Por eso hay cosas que se liberan en este tiempo, ayer y hoy, que van a tocar tu vida para potenciarte en esas cosas secretas que Dios te está pidiendo. En tu obediencia vas a bendecir toda la iglesia. En la obediencia a lo que Dios te está pidiendo, podés desatar el avivamiento sobre todos nosotros. Hay cosas que Dios está reclamando de cada uno de nosotros. Miren, hace unas semanas atrás yo oraba por los líderes. Hay líderes a los que Dios le está reclamando más tiempo en la intimidad, que le está reclamando mayor devoción en las vigilias, que a veces están por obligación, pero que su corazón está en otro lugar. Yo quiero soltar esta palabra con la autoridad de Dios, porque si sos uno de esos, hoy es el día en que debe cambiar esa realidad para que el Señor nos bendiga a todos nosotros con tu obediencia. Vasos ungidos. Es una característica del avivamiento. Pero hay algo más. Los vasos ungidos tienen un efecto expansivo. Isaías capítulo 44, verso 3 dice: derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. Un hijo es tocado por el Espíritu Santo y bendice a sus padres. Un matrimonio es tocado por el Espíritu Santo y la familia comienza a tener cambios drásticos, cosas que durante años estuvieron trabadas, problemas en las relaciones que nunca se superaban y ahora parece que sin hacer ningún esfuerzo las cosas se solucionan. Fluye, fluye, fluye. Aún las relaciones laborales son tocadas.
Son transformadas por hombres y mujeres que estuvieron en la presencia de Dios. Al estar en un lugar, al ver tu paz, alguien se va a acercar y te va a decir, no sé por qué te cuento esto, pero me pasa tal cosa. Dios te las va a presentar porque los vasos ungidos tienen un efecto expansivo. Vas a estar en un lugar y vas a ser de bendición. Es inevitable que la bendición viaje con vos porque Dios está en tu vida. Vasos ungidos, vasos ungidos. Una característica del avivamiento. La otra característica que ustedes van a ver ahí es predicación ungida. Cuando el Señor se acerca, aparece lo que es la predicación apostólica. ¿Qué significa eso? Lo que cuenta la palabra en Hechos. La predicación tenía vigor y simplicidad, pero tocaba los corazones. Por eso cuando aparece la predicación apostólica, el predicador actúa como profeta. ¿En qué sentido? ¿Da profecías? No, se comporta como el profeta. El profeta, ya sea del Antiguo Testamento, como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, llama al pueblo de Dios a la santidad, al arrepentimiento, a volverse a Dios, a ser fiel a Dios, a confesar los pecados, a tener solamente un Dios, a renunciar a los ídolos, lo que los apóstoles, los discípulos, los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento hicieron. Eso es lo que hace la predicación ungida, vigor y simplicidad. También ataca todo lo que es ídolos respetables, porque conduce a la veracidad de la vida espiritual. Cuando Dios se acerca, trata de sacar toda apariencia. Todo lo que sea espurio, lo quita. Toda apariencia de religiosidad empieza a salir. Por eso a mí me gusta mucho un autor, Leonard Ravenhill, que dice que la palabra ungida golpea. Ahora, no es porque haya mala intención, porque sea brusca. Cuando la palabra de Dios es predicada tal cual lo dice la Escritura, cuando habla del pecado y la malignidad del pecado, cuando habla del juicio venidero, cuando habla de la ira de Dios, pero habla de la misericordia, del salvoconducto en Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Cuando se expone todo esto, hermanos, se golpea la conciencia de las personas y el pecado siempre es atravesado como con una flecha por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios habla en Hebreos capítulo 4, ¿no? Acerca de que es como una espada de doble filo. Cuando penetra va cortando, porque discierne todo. Cuando aparece la predicación apostólica, el énfasis no es mis sentimientos, sentirme feliz todo el tiempo, no es el sentimiento, ni tampoco las ventajas económicas, sí las ventajas espirituales. Porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar a cómo caminar en victoria. Y eso no tiene que ver con cuánta plata tenés, con cuánto bendecido sos. Aunque Dios quiere, y hablamos de la prosperidad del Evangelio, podés estar en un tiempo de tal vez dificultad económica y estar sumamente bendecido. Porque no es que tener mucho significa mayor bendición. A veces en la simplicidad hay mucha bendición si Dios está en tu vida, si Dios está con vos, si Dios te prospera aún en la simplicidad. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que uno nota es eso, que no se mira las ventajas económicas, sino las ventajas espirituales. Y aparecen tres características que son fundamentales. El nuevo nacimiento es vital en el avivamiento. No es que la gente venga a la iglesia, sino que haya tenido un encuentro con Dios. Así también como el bautismo y el congregarse. Y hay un autor que me gustó y quiero citarlo, porque habla acerca de los predicadores. Dice que hay predicadores que se expresan con tanta diplomacia que tienen muy poco o ningún resultado, porque quieren quedar bien con todo el mundo. Y dice que cuando la palabra se predica conforme a lo que está en las Escrituras, siempre va a producir confrontación cuando nosotros no vivimos conforme a ella. Pero si uno cuando predica no entiende, y esto va para los líderes, no es golpear, no es decir cosas a las personas, sino con el amor del Señor enseñarles que no les conviene el camino del pecado. Pero nosotros a veces como líderes podemos ser cómplices del pecado de la persona diciéndole, bueno, ya va a cambiar, y apañamos la mala conducta, apañamos el pecado en una persona. Tenemos que tener mucha sabiduría de Dios en ese sentido.
Y tenemos que saber que el pecado enceguece y embota los sentidos espirituales. Entonces, cuando el pecado no es atacado, ¿qué pasa? En la iglesia crece la mundanalidad. Y en la vida de los creyentes, el pecado es el que gobierna, no el Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo se apaga. Por eso es tan importante entender estos temas. El otro aspecto o característica del avivamiento es el espíritu de la oración. Hemos hablado mucho que cuando Dios toma la iniciativa, despierta a la iglesia y la iglesia comienza a clamar. ¿Cómo es el clamor de la iglesia? Es una oración perseverante y también es una oración ferviente. Ya no ora para cumplir, sino que siente hambre de Dios, siente deseos de conocerlo. Y el Señor me mandó este fin de semana para despertar en tu corazón el anhelo por conocerlo. El anhelo por ir al lugar secreto y decir, no me conformo con esta aridez, Señor. Yo quiero tener experiencias vivificadoras. Yo quiero conocerte de primera mano. Yo quiero que ilumines las Escrituras para que te reveles a través de ellas. Yo quiero eso, Señor. ¿Cuántos van a hacerle caso al Señor? Y le van a decir, Señor, te quiero en este tiempo. Y llegamos a la última característica. El carácter repentino del avivamiento. Hechos capítulo 2, verso 2. De repente vino ¿de dónde? Del cielo. De repente vino del cielo. Hermanos, el avivamiento es una irrupción natural, una irrupción sobrenatural, de Dios. Es una irrupción sobrenatural de Dios, magnificada. El efecto ese de la irrupción sobrenatural es magnificado por el factor sorpresa, el de repente de Dios, una irrupción de repente. Por eso tenemos que estar con expectativas altas. Hermanos, cuando estamos en la vigilia, yo no sé tus experiencias, pero Dios me ha hablado de maneras profundas, ha sanado cosas en las vigilias de las 4 de la mañana. El Señor me ha dado palabra, cosas cuando estábamos en medio de la alabanza, de la oración, o de la adoración, o de la predicación. Dios fluyendo. Hermanos, levantemos nuestras expectativas porque el Señor está cerca. Eso significa que en cualquier momento Dios se puede derramar. En cualquier momento el de repente de Dios puede llegar a tu vida. Algo por lo que clama tu alma, un don, una visitación, una experiencia, algo que viene clamando tu alma, que el Señor ya ha puesto hambre. El de repente de Dios puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser en la próxima vigilia. Hay que levantar las expectativas porque la fe agrada al Señor y conforme a nuestra fe el Señor hará. ¿Cuántos me dan un buen amén? Porque ahí está el secreto de nuestra victoria, hermanos. El de repente de Dios puede ocurrir en cualquier momento. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando el de repente de Dios va a ocurrir, y esto es interesante, cuando Dios va a irrumpir, cuando Dios irrumpe sobrenaturalmente en el momento, en la hora cero, siempre hubo palabras que le dio a algunos de sus santos. Por eso hay que tener los oídos bien abiertos, los ojos entrenados. Y yo voy a leer los dos pasajes a los que hice alusión hoy a la mañana. Uno es Primera de Crónicas, capítulo 14, desde el verso 13 al 15. Ahí está David, dice que luchando con los filisteos, y le pregunta a Dios qué tiene que hacer. Dios le va a dar la estrategia para pelear. Dice, poco tiempo después los filisteos volvieron, el enemigo retornó. Una vez más David le preguntó a Dios qué debía hacer. Y Dios le dice, no los ataques de frente, atácalos por la retaguardia. Y fíjense lo que dice, cuando oigas. Él estaba con mucha gente, los demás no escucharon, solo él. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Un oído entrenado. Cuando tú oigas, esa será la señal de que el avivamiento viene. Y Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44, dice acerca de Elías, cuando Dios le dice que va a retornar la lluvia. Va Elías al monte Carmelo a orar. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar, lejos.
Entonces Elías le gritó, ojos entrenados para la visión espiritual, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Siempre a lo largo de la historia Dios ha obrado de la misma manera. A sus santos le da alguna señal y luego, de repente, Él obra. Por eso tenemos que estar atentos, hermanos, a cuando las señales de Dios comienzan a manifestarse, para poder perseverar con mayor oración. Ahora, viendo estas características, todo lo que dijimos y todo lo que vimos en este camino del avivamiento, quizás te preguntes, yo si estuviera en tu lugar me preguntaría, ¿y Silvia, cuánto tiempo lleva todo esto? Esto de preparar el barbecho, que es lo que tenemos que hacer nosotros, las condiciones que se espera que el pueblo de Dios tenga para el advenimiento de su espíritu, ¿cuánto tiempo lleva? Yo no lo sé, hermano. Eso no lo puedo saber. Pero nosotros tenemos que entender que el arar no es sembrar, como el arrepentimiento no es avivamiento, sino solo un paso que nos conduce al próximo. ¿Cuál es el próximo? Que cuando el barbecho, que es esa tierra endurecida, ese terreno baldío, que caen unas pocas gotas y se hace un charco, que sembrás cualquier semilla y no prospera nada porque está endurecida. ¿Y cómo sería espiritualmente eso, Silvia? Y bueno, cuando tenemos el corazón endurecido, una promesa cada 3 años, un versículo bíblico cada 3 meses, una oración cada semana alcanza, porque está tan duro que nada penetra. Pero cuando el barbecho comienza a ser labrado, hermanos, hay hambre, hay sed de Dios. Clamamos por más de Dios y la lluvia de Dios viene a raudales y no queda ni rastro, porque anhelamos más, anhelamos más. Y esa tierra comienza a ser ablandada y se transforma en la mejor tierra para una cosecha de gloria, donde Dios puede derramar la palabra de Dios y esa palabra no va a ser infructuosa, sino que le va a producir una cosecha que a Él le dé gloria. Por eso cuando nosotros hablamos de arar, de preparar el barbecho, tenemos que entender que arar es solo una parte. Como el agricultor. ¿Ara? ¿Para qué? Solamente para sembrar. Fíjense lo que dice Isaías 28, 23 y 25. ¿Acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas? ¿Cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? Por eso nosotros debemos entender que labrar el barbecho es nuestra responsabilidad, pero el momento en que el barbecho ya está con la tierra pareja y blando, eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que confiar en Él. Yo vengo a decirles de parte de Él, que ustedes confíen en Él. Yo y todos los que estamos aquí podemos equivocarnos, aun cuando damos un consejo, aun cuando hablamos. Pero el Espíritu Santo es perfecto y todo lo conoce, todo lo sabe, es la mente de Dios. Entonces Él te va a guiar, Él te va a decir cuál es el momento exacto en que tu vida está preparada para pasar al próximo paso. Así como ocurre en esta analogía. Fíjense lo que dice Isaías 28, 26. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Así hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos da entendimiento en qué fase está, si estamos sujetos a Él y por dónde ir, por dónde caminar. Ahora, cuando la iglesia comienza a clamar por un avivamiento, puede que lo haga por una temporada y si no sigue trabajando su vida, va a dejar de orar. Solo el barbecho que ha sido trabajado, arado en profundidad, va a seguir clamando por un avivamiento. Si nosotros seguimos este camino y decidimos tomar como herramientas espirituales la humillación, el quebrantamiento, la convicción de pecado y el arrepentimiento, si le decimos sí al obrar de Dios, vamos a vivir el avivamiento. Pero si nosotros le decimos no a esto,
Aunque Dios haya tomado la iniciativa, aunque Dios haya despertado la iglesia, aunque hayamos clamado por el avivamiento. Si le decimos no al Señor, lo que atraemos sobre nuestra vida es juicio. El mundo espiritual es muy importante, muy serio, hermano. Dios es tan misericordioso, tan amoroso, tan tierno, tan dulce, que Él anhela que vivamos en comunión con Él. Ahora yo me pregunto, ¿vamos a ser colaboradores del Espíritu Santo o vamos a ser enemigos de su obrar? ¿Podemos ser enemigos del obrar de Dios? Sí, aún dentro de la iglesia. ¿Vamos a colaborar con el Espíritu Santo? ¿Lo vamos a dejar ser Señor y Rey de la iglesia, pastor de nuestras vidas, que nos revele a Jesús, nos lleve a Jesús, que exalte a Jesús? ¿O vamos a resistir? Él no grita, hermanos. ¿Has dejado de oír su voz? ¿Cómo está tu vida? Porque esto no se trata de enseñanza. Esto se trata de una palabra que Dios trajo para despertar tu vida al próximo paso. ¿Cómo vas a responder en esta tarde? ¿Cómo vamos a responder en esta tarde? Y yo quiero terminar este tiempo con una promesa, que no tengo ahora, no quiero detenerme en explicarla. Pero aquellos que tienen el material, lean por favor el capítulo 16 y van a entender más profundamente. La promesa está en Isaías 59, 19. Cuando uno lee esta palabra en la versión Reina Valera, la mayoría de los comentaristas bíblicos dice que existe un error en la traducción. Hay un comentarista que hace la traducción desde el original hebreo. Y antes de que leamos esa versión, que es la BLA, este comentarista dice respecto de este pasaje: cuando el Señor venga como un río enderezado en su curso, que un fuerte viento impele hacia adelante. O sea, antes de leerle este pasaje, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que todos los comentaristas que hacen la traducción desde el original no concuerdan con la Reina Valera, porque dicen que hay un error en la traducción, pero las demás traducciones dicen lo que yo digo acá. Isaías 59, 19. Los del occidente han conocido su nombre, y los del oriente su gloria. Pues llega, en tiempo presente, pues llega como un torrente encajonado, empujado por un soplo de Yahvé. Y otra versión dice: desde el occidente se temerá el nombre del Señor, y desde el oriente se respetará su gloria, porque Él vendrá. Porque Él vendrá como un río encajonado, impulsado por el soplo del Señor. Hermanos, esto es una visión extraordinaria, un río encajonado, una fuerza impresionante, algo que lleva todo por delante, nada se le puede resistir, pero que tiene un curso determinado, algo hecho por Dios, que baja con fuerza, porque es impelido por el aliento del Señor, que hace que su pueblo, que avanzaba lentamente, con la fuerza del Señor, con el impulso del Señor, avance sobrenaturalmente. El anhelo de Dios es que la iglesia, que la obra de Dios en este tiempo viaje sobre alas de águila. Él quiere llevarla con su impulso más adelante. El problema es que encuentra una iglesia dormida. Nosotros estamos distraídos, pensando en nuestras propias cosas, sin entender que hay un sentido de urgencia para la salvación. Dios quiere vindicar sus propios derechos. Él quiere cuidar a su iglesia y Él quiere salvar a los perdidos. ¿Cómo reaccionaremos hoy, hermano? ¿Seremos colaboradores de Dios o enemigos del Espíritu? ¿Obraremos a favor del Señor o en contra de Él? Por eso yo te invito a que te pongas... Sea la gloria y honor, alabanza y poder
siglos, y su nombre